En las últimas horas comenzó el juicio, la audiencia que terminó hace pocos minutos, hoy a la 1 de la tarde terminó la primera audiencia del juicio contra Felipe Pettinato, el hijo de Roberto, hermano de Homero, de Tamara y demás, que se encuentra acusado de estrago doloso seguido de muerte, no un homicidio en este caso, un estrago doloso seguido de muerte por el hecho ocurrido el 16 de mayo de 2022 en su domicilio de Belgrano, donde perdió la vida su médico neurólogo Melchor Rodrigo, quien se encontraba ahí luego de un llamado de Felipe Pettinato. Ese día Felipe lo había llamado porque se sentía mal y Melchor pasó prácticamente todo el día con Felipe Pettinato. Ya en horas de la noche se inició un incendio, varios vecinos denunciaron, se produjo la evacuación total del edificio y cuando llegaron hasta ese piso 22 donde se estaba realizando ese incendio, encontraron a Felipe Pettinato fuera de la habitación en un ataque de nervios, así lo declaran los policías que llegaron al lugar, y contando que en el interior estaba su amigo, que lo ayuden, que estaba su amigo y que él no había hecho nada, que es lo que la parte de la acusación es que él no hizo nada para salvar a su amigo Melchor Rodrigo. El juicio se desarrolla de forma virtual, vía Zoom. Felipe Pettinato asiste de forma virtual. Decidió no hacer uso de la palabra no declarar. La que sí declaró en el inicio del juicio fue la madre que es la madre de Melchor Rodrigo, que es la que lleva adelante la acusación, la querella. Ella se llama Delia Beatriz Mucio y dio varios puntos respecto a cómo era su hijo con los pacientes y cómo era la relación de su hijo con Felipe Pettinato. Ella dice que era un médico muy cercano a sus pacientes, que era normal, que no era un médico de receta, sino que era un médico de ir a visitar, un médico que solía estar muy cerca de sus pacientes, y es por eso que ese día había estado con Felipe, que Felipe incluso había estado viviendo en su casa. Cuenta que en esa oportunidad, cuando estuvo en la casa de Melchor Rodrigo, le rompió algunas cosas, le rompió una mampara, ya hubo un hecho de violencia, pero que Melchor les había dicho que no habían hechos nuevos de violencia entre ese hecho y finalmente el desenlace que ocurrió en 2022. Lo que acusa la familia, el punto por el que va la familia, es que Felipe podría haber ayudado y nunca ayudó. Que Felipe era la persona que se encontraba con Melchor Rodrigo y no hizo nada para asistirlo, se fue, huyó y no lo ayudó, a pesar de que después pidió ayuda. De las pericias que se realizaron, las más importantes tienen que ver con la que realizaron los bomberos, que también serán reproducidas durante el juicio, que tienen que ver con cómo se desata este incendio, que aparentemente hay un iniciador. Están viendo cuál fue claramente el iniciador, aunque se cree que se trató de un desodorante, que aparentemente esto del desodorante más un encendedor es lo que habría dado inicio a ese fuego, que una vez que se dio inicio a ese fuego tomó fuego todo el sector donde se encontraba, el living donde se encontraba Melchor Rodrigo. Melchor Rodrigo, que esa noche iba a dormir con sus padres, que estaba en San Isidro viviendo con sus padres porque su casa estaba en refacciones, y esa noche le manda incluso un mensaje. La madre primero habla con Felipe Pettinato porque el hijo no lo atiende y le dice que había estado en una conferencia, que se había quedado dormido. Después a la noche vuelve a hablar la familia de Melchor con el propio Melchor y le dice que en un rato iba a ir para la casa, que iba a ir a dormir con ellos. Finalmente eso no ocurre. Aparentemente Melchor Rodrigo se queda dormido. Se habla también de entre las pericias que le hicieron toxicológicas al propio Melchor Rodrigo, encontraron algún tipo de psicofármacos en su organismo, lo que puede dar la pauta de que se quedó dormido de forma tan profunda que nunca sintió la presencia del fuego, por lo que terminó con el 90% del cuerpo quemado, con congestión, con edema y con hemorragia pulmonar, lo que le provocó la muerte de inmediato. Finalmente Felipe fue llevado a un hospital. También declararon las personas, los policías que estuvieron en ese de consigna en ese hospital, y que dijeron que en ese momento solamente Felipe preguntaba por su familia. ¿Qué va a pasar de ahora en más?
Bueno, se van a recopilar las autopsias y las pericias forenses, principalmente la que le decía, la de los bomberos de la ciudad, sobre el origen y la propagación del incendio, los teléfonos y dispositivos, las llamadas entrantes y salientes realizadas del teléfono de Felipe y también del teléfono de Melchor Rodrigo, los testimonios de los vecinos que tuvieron que evacuar el domicilio, las declaraciones de las oficinas que investigaron los incendios y las explosiones, y además las historias clínicas del imputado y un informe socioambiental ordenado en 2025. Acá también me parece que va a estar el punto, y es la salud mental. Determinar si Felipe Pettinato, hay casos probados en los que el acusado no entiende el hecho, no entiende la gravedad del hecho y finalmente no puede ser condenado. Él, de hecho, después estuvo internado. Él estuvo internado. Mucho tiempo, ¿no? Lo llevaron a la clínica Zaval y después estuvo mucho tiempo internado. Por este hecho no estuvo detenido ni un día. Ni un día estuvo detenido, pero sí estuvo internado en una clínica de salud mental. Y acá me parece que va a estar la clave del debate. Perdón, en la cuestión Facu, mental. ¿él está en su casa ahora? Ahora está en su casa, vía remota, asiste al juicio desde su casa. Pero ya no está con esa internación en ese. No, ya no, ya yo no me acuerdo, pero estuvo mucho tiempo estuvo internado. Como, sí, varios meses estuvo internado después de este hecho, y ahí me parece que va a estar el punto de la cuestión del juicio, y es en saber si Felipe Pettinato entendía lo que hacía cuando lo hacía. También hay casos incluso que hoy ya no se encuentra internado, pero hay casos en los que incluso si el acusado no entiende el fallo, tampoco puede ser condenado. Claro. Este no sería el caso, pero en caso de que el acusado no entienda o el delito que estaba cometiendo o no entienda el fallo que se le aplica, no puede ser condenado y es considerado imputable. Ahí me parece que va a estar el debate entre la defensa y la querella. La querella dice que era totalmente consciente de lo que hacía y la defensa probablemente dirá que no era consciente de lo que hacía, por lo que no debería ser condenado. Bueno, veremos qué es lo que pasa en el juicio entonces. Sí, primera audiencia de 6 audiencias que serán realizadas todos los días lunes van a ser realizadas las audiencias hasta finalmente tener un fallo, una sentencia. Excelente. Escuchen esta historia que trae Jimena Grandinetti. Así, de una. Así. Te la cuento. Vamos